Buenos días, hermanos. Si pueden, vayan al Evangelio de Mateo, capítulo 5. Y vamos a ver esta mañana el versículo 9. Dice así la palabra, hermanos. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Oremos, hermanos. Padre Santo, venimos ante tu presencia, clamando, Padre, por misericordia, clamando porque tú, Padre, esta mañana abras nuestros corazones, nos ayudes a entender tu palabra, Padre. Te damos gracias, Padre, porque hemos sido confrontados, Padre, en el Sermón del Monte, muchas veces en las últimas semanas. Te pido, Padre, que me ayudes, que quites mi ineptitud, que pueda hablar tu palabra, Padre. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Los que ya son de casa, ¿verdad? Saben que hemos estado siguiendo esta serie del Sermón del Monte, las bienaventuranzas, las cuales entendemos que son felices son los que tienen estas obras que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y vamos a tocar 3 puntos que vamos a explicar, que es ¿qué es un pacificador? ¿Qué se manifiesta en el pacificador? ¿Y cuál es la promesa o la manera en la que Dios recompensa a un pacificador? La Biblia, hermanos, habla de paz desde el principio, en el huerto del Edén, y termina en Apocalipsis con paz. La paz fue interrumpida en el huerto del Edén y es restablecida en la cruz con la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, llegamos hasta este punto, pero me gustaría que fueran ahí al versículo 3 de Mateo 5, versículo 3, y le damos una repasadita, hermanos, para que entendamos, ¿verdad? Tenemos que entender que aquí hay una secuencia en la que cada bienaventuranza mencionada aquí está conectada la una de la otra. Si no sucede una, no puede suceder la otra. Por ejemplo, la semana pasada vimos la pureza de corazón. Sin la pureza de corazón no puede existir esta siguiente bienaventuranza. No puede ser un pacificador si no viene de un corazón limpio. Si se fijan ahí en el versículo 3, hay un orden progresivo. Vimos que bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Sabemos y entendemos a lo que se refiere, ¿verdad? Los pobres en espíritu son aquellos que han venido en una bancarrota espiritual clamando a Dios por misericordia, que entienden que no hay nada que ellos puedan aportar para ser salvos. Entonces claman por salvación. Luego vimos, bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. ¿Quiénes son los que lloran? Son aquellos que se lamentan por su pecado. Y ellos serán consolados. En el versículo 5 vemos, bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Si ustedes se fijan, si no viene un individuo con pobreza de corazón, con una pobreza en espíritu, a Dios no va a llorar por su pecado, por lo cual no va a ser humilde. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Siguiente, ¿verdad? Aquellos que buscan la justicia de Dios por encima de la de ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia.
otra vez, una va abriendo la puerta de la que sigue, de la siguiente. La semana pasada, bienaventurados los limpios de corazón, pues ellos verán a Dios. Y aprendimos, ¿verdad?, que Dios necesita remover la corrupción que hay en nuestros corazones para que entonces podamos pasar al versículo 9, a esta bienaventuranza que es un pacificador. Entonces, una cosa, hermanos, que podemos ver es que en todas estas bienaventuranzas hay una segregación de personas. Bienaventurados los pobres en espíritu, pues ellos, de ellos es el reino de los cielos. Yo sé que esa palabra a muchas personas no les gusta, pero la palabra de Dios segrega. ¿De quién es el reino de los cielos? De los pobres en espíritu. Y cada una tiene, ¿verdad? Los que lloran, ellos van a recibir consolación. Los humildes, ellos heredarán la tierra. Los que tienen hambre y sed de justicia, ellos van a ser saciados. Los misericordiosos, ¿por qué son misericordiosos? Porque ellos han recibido misericordia. Los limpios de corazón, ellos verán a Dios. Solamente ellos. Y no hay una diferencia en el versículo 9. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Solamente ellos. Entonces, ¿qué entendemos por paz, hermanos? Hoy en día se habla mucho de la paz. Hay muchas organizaciones que luchan por la paz. ¿Hay paz en el mundo? No estoy seguro del número, pero creo que hay cerca de 2000 guerras documentadas después de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Y estoy seguro que ha de haber más. Simplemente esas son las que están documentadas. Yo recuerdo cuando era niño que veía esas de belleza de Miss Universo y todas las mujeres cuando les preguntaban su deseo era paz mundial. Todo el mundo quiere paz, pero estamos completamente alejados de la paz. Hoy en día, a lo mejor en nuestro país no vemos guerra, ¿verdad? Pero hay muchas guerras alrededor del mundo donde hay gente muriendo todos los días. Y no solo eso, si nosotros vemos aquí en nuestro país, todos los días hay crimen. Miles de personas mueren todos los días. Y yo les preguntaría, ¿hay paz en los hogares? Siempre está esa pelea de entre, como dicen, la batalla de los sexos, ¿verdad? El hombre y la mujer, a ver quién va a dominar. Los hijos, contendiendo con los padres y contendiendo con los hermanos. Y yo les pregunto a los niños, a los jóvenes, pónganme atención, ¿hay paz en la escuela? A veces siento que cuando vamos y dejamos a nuestros niños a la escuela, parece que los dejamos en una selva salvaje. Hay todo tipo de problemas, pleitos, el famoso bullying. No es fácil, ¿verdad que no es fácil? Los que tenemos un trabajo, ¿hay paz en los trabajos? Están llenos de envidias,
No hay paz, hermanos. Y por último les pregunto, ¿hay paz en la iglesia? Las iglesias están llenas de personas que parece que están pagando por un servicio. Demandan cosas, se molestan si las cosas no se hacen como ellos quieren. Son sensitivos, cualquier cosa, cualquier corrección, se molestan y hacen guerra. Entonces, el mundo habla de paz, pero no hay paz. Y si le preguntamos a un individuo en particular, ¿por qué es que no hay paz? Siempre van a decir que porque los demás son orgullosos, porque los demás son lo que sea. Nunca van a reconocer que hay un problema en ellos. Siempre la culpa la tiene alguien más. Pero ¿de dónde vienen todas esas disensiones? ¿De dónde vienen todos esos problemas que provocan la guerra, el conflicto? La palabra de Dios nos lo muestra en Santiago capítulo 4, versículo del 1 al 3. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? Pregunta. ¿No viene de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? ¿De dónde vienen? Codiciáis y no tenéis, por eso cometéis homicidios. Sois envidiosos y no podéis obtener, por eso combatís y hacéis guerra. No tenéis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís con malo propósito para gastar en vuestros placeres. Señor Jesucristo también, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 7, el versículo 20 al 23, nos da una imagen similar. Los fariseos estaban discutiendo con él por qué sus discípulos no seguían las tradiciones de limpieza. El Señor Jesucristo les dice, lo que entra por la boca no es lo que contamina. Entonces Él les dice en el versículo 20, y decía, lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre, porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidades, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que contamina al hombre? ¿Necesitamos más explicación para eso? No, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos ser pacificadores si dentro de nosotros hay toda esta corrupción, si dentro de nosotros está el mal? Nuestro corazón tiene que ser purificado para poder ser un pacificador. Primero viene la limpieza de corazón, como vimos la semana pasada, y luego la disposición de ser un pacificador. Una cosa sigue a la otra, no puede ser de otro modo, hermanos. Hoy en día está de moda hablar de la paz. Como les dije hace un momento, todo el mundo habla de paz, hay muchas organizaciones que promueven la paz. Hablan de la igualdad, hablan del amor, hablan de que necesitamos ser más comprensivos, más igualitarios, más generosos. Pero ¿cómo puede alguien traer paz si su corazón está completamente corrupto, lleno de maldad y pecado? La verdad, mis hermanos, es que habría más paz si hubiera santidad. Y eso es lo que el mundo menos busca. Más justicia en este mundo si tan solo hubiera más gente practicando la santidad. El escritor de Hebreos
Dice esto en el capítulo 12, en el versículo 14. Buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Estas dos cosas caminan juntas, no pueden ser separadas. Y esto concuerda con la bienaventuranza pasada. Solo los limpios de corazón verán a Dios. Y estos atributos no son naturales en nosotros. El ser pacificador viene o proviene de lo alto. Tenemos que entender que todas estas bienaventuranzas que hemos visto no es algo que puede salir naturalmente de nosotros o que tú en tu cabeza puedes entender y decir, ok, voy a hacer eso. Tiene que haber una obra de Dios en tu vida. Es un don que Dios nos da. Viene de Dios. Solamente puede provenir de lo alto. Santiago nos dice en el capítulo 3, versículo 17 y 18, dice, pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación y sin hipocresía. Y la semilla, cuyo fruto es la justicia, se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. Entonces, ¿de dónde viene la sabiduría para ser un pacificador? Solamente de Él puede venir. No es algo que sale naturalmente de nosotros. Estas dos bienaventuranzas están perfectamente conectadas la una de la otra. Si una no sucede, la otra no va a suceder. Solamente aquellos que son puros de corazón se van a evidenciar por ser pacificadores. Es el resultado que viene después de la limpieza de corazón. Un pacificador, lo que tenemos que entender como aplicación personal, mis hermanos, es que si tú no eres un pacificador, es porque tu corazón no está limpio. Tú sigues siendo arrastrado por las pasiones de la carne, tú sigues siendo arrastrado por un corazón corrupto que no ha sido limpiado. Y déjame te digo una cosa, si tú eres el problemático en la iglesia o eres el problemático en todos los lugares a donde tú vas, lo más seguro es que tú no seas salvo. Entonces, esto es algo duro, ¿verdad? Ahora, estas cosas sí se pueden manifestar en un cristiano, pero ese no es el patrón. No es normal en un cristiano que sea problemático. El Espíritu Santo va a obrar en él y él se va a arrepentir y va a pedir perdón si ha agredido a alguien. Y no se va a estacionar en su pecado, no va a decir, pues así soy yo. Va a luchar, va a tener una lucha interna por cambiar. Se va a arrepentir y se va a alejar poco a poco de sus pecados. Puede suceder en las iglesias, hermanos, pero ese no es el patrón. La naturaleza que viene de Dios es que seamos pacificadores. Entonces, ¿qué es un pacificador? Para muchas personas ser un pacificador hoy en día es sacrificar lo que sea, al precio que sea, con tal de tener paz, con tal de que haya armonía en el lugar. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Hoy en día muchas iglesias sacrifican aún las verdades más fundamentales de nuestra fe, con tal de tener paz con los demás. Entonces, para estas personas, ser un pacificador es negociar aún lo que no se tiene que negociar, con tal de no tener problemas con los demás. No les importa el precio que tengan que pagar con tal de mantener la paz. Lo que estas personas no entienden, hermanos, es que sacrificar la verdad, las verdades fundamentales de la palabra de Dios nos lleva a una guerra directa con Dios.
Y yo te pregunto esta mañana, ¿estás dispuesto a ir a la guerra con Dios? Porque todo aquel que sacrifica las verdades fundamentales de la palabra de Dios por estar bien con los demás o por no ofender a los demás, está en guerra con Dios. Estás contradiciendo su palabra. Dios dice una cosa y tú dices lo contrario. Mis hermanos, una cosa es ser amable con el incrédulo y otra muy distinta es tener una relación íntima con él. Mis hermanos, una cosa no tiene nada que ver con la otra. El rey David en el Salmos 120, versículo 7, dice, yo amo la paz, mas cuando hablo ellos están por la guerra. ¿Qué es lo que él está diciendo aquí? Yo amo la paz. Yo soy una persona pacífica, ¿verdad? Él busca la paz. Pero miren lo que dice él mismo en el Salmo 26, en el versículo 4 y 5. Vean la diferencia. Dice, con los falsos no me he sentado, ni con los hipócritas iré. Aborrezco la reunión de los malhechores y no me sentaré con los impíos. Entonces, ¿qué es un pacificador? Un pacificador, hermanos, es alguien que trae la paz o hace la paz. Eso es lo que significa. La palabra es usada de dos maneras en la Biblia. Dos maneras distintas. La primera se usa para definir la condición interna de un individuo. Esto es un estado de tranquilidad o seguridad de un individuo, el cual tiene su confianza puesta en Cristo y por lo cual no teme nada que pueda venir de parte de Dios y que al mismo tiempo está contento sin importar la condición en que esté terrenalmente. Cuando los cristianos decimos estoy en paz, lo que quiere decir es que estamos seguros en que somos salvos por medio de la obra salvífica de nuestro Señor Jesucristo y por lo tanto no tememos, no hay temor en nosotros de lo que pueda venir de Dios. El Señor Jesucristo dijo en el Evangelio de Juan en el capítulo 14, en el versículo 27, la paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Creyente verdadero, hermanos, su paz está basada no en si va a haber paz en el mundo o saliendo de aquí va a haber paz. Creyente verdadero, su paz está basada en la promesa de Dios. Entonces, este individuo, su paz está basada en que sabe que el juicio o la ira de Dios no está sobre su cabeza. Él sabe que ha sido justificado por medio de la fe. Él sabe que sus pecados fueron pagados en la cruz. Y él sabe que aunque tiene un cuerpo pecador, él sabe que el día del juicio no será juzgado. Él sabe que el día del el día del juicio, él tiene un boleto garantizado a la eternidad por la sangre que fue derramada por su pecado. Él no tiene confianza en nada externo, en ninguna obra que él pueda hacer. Él confía plenamente en la promesa de Dios, hermanos. Entonces, solamente estas personas pueden experimentar la paz, aunque en medio de la tempestad, aún en medio de las necesidades, de la necesidad, o en medio de la enfermedad, o en medio de perder a un ser querido. Solo estas personas pueden vivir el himno que cantamos al último, hermanos. Solamente estas personas
pueden identificarse que aun aunque todo esté en contra de ellos, pueden cantar este himno y vivir este himno que cantamos hace unos momentos, que dice: estoy bien con mi Dios. No sé si lo diga correcto, así de que no voy a decir el nombre de quien lo hizo porque se me dificulta un poco, porque voy a decir su apellido: Stanford. Compuso este himno cuando estaba en un barco camino a Inglaterra. Y cuando iba pasando por el lugar que más o menos decían que se había hundido el barco, en que habían muerto sus 4 hijas. El día que le avisaron a él que sus hijas habían muerto, también le había llegado una carta que decía que el banco en el que él tenía su dinero había quebrado y era pobre. Después de ser un hombre rico, era un hombre pobre. Y se te murieron tus 4 hijas. Póngase un momento en los zapatos de él, hermano. Y ese hombre pudo decir: de paz inundada mi senda esté, o cubra la mar de aflicción, cualquiera que fuera mi suerte diré, estoy bien, tengo paz con mi Dios. Solamente un hombre que su corazón ha sido limpiado puede decir estas palabras. En segundo lugar, hermanos, la palabra que se usa en la Biblia para paz es usada más como una condición de armonía entre 2 personas o 2 grupos de personas. Por ejemplo, si decimos que 2 naciones han hecho la paz, lo que nos estamos refiriendo es que estas 2 naciones han llegado a un acuerdo en el cual no va a haber aflicción o no va a haber conflicto entre ellos, ¿verdad? Pero esto no quiere decir que las personas de estas 2 naciones tienen la paz interna de la que estamos hablando, ¿verdad? Dios nos enseña, hermanos, en ninguna manera que nosotros nos vamos en ninguna manera no vamos a experimentar problemas, sino todo lo contrario. Señor Jesucristo en Mateo capítulo 10, versículo 34 y 35, dice esto: no penséis que vine a traer paz a la tierra. A ver, espérate, ¿no estamos diciendo que es el príncipe de paz? Estamos diciendo, no es de la paz que está hablando. Y dice el Señor: no penséis que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada, porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Entonces, ¿esa es una contradicción? La Biblia nos enseña que Dios es el Dios de paz. La Biblia nos enseña que el Señor Jesucristo es el príncipe de paz. Pero podemos decir, no hay paz, ¿verdad? Pero la razón por la cual no hay paz es porque los ángeles cayeron, pecaron contra Dios, y los hombres cayeron, pecaron contra Dios. Y no es el Dios de paz el que trae la guerra que nosotros conocemos. El hombre, Satanás, está en guerra con Dios y por eso no experimentamos la paz.
Nuestro Señor Jesucristo hizo la paz entre nosotros y Dios. Esa es la más importante. Pero eso no quiere decir que vamos a tener paz con el mundo. La verdad de Dios en nosotros va a provocar problemas con el mundo, porque el mundo es enemigo de Dios. Por eso nuestro Señor Jesucristo dice aquí que esa no es la paz que viene a traer. Nosotros como creyentes podemos estar en paz con Dios, pero no con el mundo, porque son dos cosas completamente distintas, hermanos. En Isaías capítulo 9, versículo 6, la palabra nos enseña que nuestro Salvador iba a ser llamado Príncipe de Paz. En Colosenses 1:19, versículo 22, dice: porque agradó al Padre que en él habitare toda la plenitud, y por medio de él, noten, reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Y aunque vosotros antes estabais alejados y erais de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo ahora él os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentarnos santos, sin mancha, irreprensibles delante de él. Y esa es la paz que es la más importante, hermanos. A veces nos enfocamos mucho en la otra paz y la palabra nos dice que busquemos esa paz. Pero es más importante tener paz con Dios. Entonces, ¿cómo se ve un pacificador? ¿Qué se manifiesta en un pacificador? A estos mismos que Dios ha reconciliado, que el Señor Jesucristo ha reconciliado en su cuerpo de carne, a estos mismos son los que Dios ha mandado al mundo como pacificadores. El cristiano se dedica a predicar el evangelio de la paz para que los oyentes del evangelio puedan tener paz con Dios. Ellos buscan traer una paz divina, una paz verdadera. No es la ausencia de conflicto la paz. La paz que predicamos en el evangelio no es el llamado a una tregua, sino más bien una paz eterna, verdadera con Dios, el Todopoderoso. El pacificador no es un apaciguador. El verdadero pacificador habla la verdad, hermanos. La verdad trae justicia. Y eso es lo único que puede traer una paz duradera. La verdad edifica y construye un puente entre las dos partes. Cuando predicamos el evangelio, tratamos de hacerle ver a la persona que ha quebrado la ley de Dios, que ha ofendido a Dios, por lo cual él necesita arrepentirse. ¿Por qué hacemos esto? Porque tiene que ser así, hermanos. Esa es la verdad. Esa es la única manera en la cual alguien puede venir a Dios. Y cuando viene con su pobreza de espíritu, es cuando puede haber paz entre Dios y los hombres. No podemos desconectar, hermanos, la verdad de nosotros. No podemos separar la paz de la pureza. No podemos separar la paz de la justicia. La palabra de Dios nos manda a buscar paz con todos, como lo vimos hace un momento. Pero al mismo tiempo también nos dice que busquemos la santidad. ¿Y por qué? Porque sin santidad nadie verá a Dios, como lo vimos en Hebreos 12, versículo 14. Los que han predicado el evangelio se darán cuenta que
Predicarle el evangelio y decirle la verdad a alguien no siempre es una historia pacífica, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos poner en una perspectiva esto? ¿Cómo podemos buscar paz con todos y predicar la verdad? La verdad es que vas a tener que ofender a las otras personas antes de que puedan hacer la paz con Dios, hermanos. Primero viene la espada y después de eso viene la pureza. Entonces, a decir, entonces, ¿qué es lo que estás diciendo? ¿Que tenemos que ser conflictivos, decirle sus verdades a todos? ¿La Biblia nos manda eso? Qué bueno que me preguntaron, hermanos, dice el pastor. En el libro de Judas, en el versículo 3, dice lo que dice. Amados, por el gran empeño que tenía en escribiros acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribiros, exhortados a contender ardientemente por la fe, que de una vez para siempre fue entregada a los santos. ¿Qué es lo que dice ahí? Que tenemos que contender, ¿cómo? Ardientemente. Y está difícil, además, porque por un lado tenemos que buscar la paz con todos, tenemos que buscar llevarnos bien con todos, pero por otro lado tenemos que predicarles la verdad. Y los que lo hacen saben que no es nada fácil. Ser un pacificador quiere decir que muchas veces vamos a tener que defender la verdad ardientemente, o como nos dice aquí, contender. La verdad, mis hermanos, trae contención, pero esa es la única manera en que un no creyente puede entender su naturaleza, puede entender que está separado de Dios, que es enemigo de Dios, que vive en contra de Dios, y esa es la única manera en la cual él puede arrepentirse y venir a salvación. La paz bíblica es la única paz real en este sentido. Los cristianos traemos contienda al mundo, pero esa es la única manera en la cual el hombre puede venir a Dios y tener paz con Dios. Esa es la paz bíblica, mis hermanos. Nuestro Señor Jesucristo nunca evadió hablar la verdad por temor a que algún individuo se ofendiera. Y de la misma manera, un pacificador bíblico no es una persona que se va a quedar callado cuando la verdad está siendo pisoteada o cuando se habla mentira acerca de Dios o de la salvación. Entonces, ¿qué es lo que estorba al hombre con Dios? Ya dijimos, ¿verdad? El corazón. Y ahí es a donde tenemos que ir. El pacificador, eso es lo que va a hacer. Va a ir entendiendo que el hombre no creyente tiene un corazón corrupto y va a correr el riesgo de ofenderlo. A veces hasta te agarran a golpes. Y algunos hermanos incluso han perdido la vida por predicar la verdad. Jeremías 17:9 dice, mas engañoso que todo es el corazón y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? El mundo dice que sigamos nuestro corazón. ¿Qué dice la palabra de Dios? Tu corazón es engañoso, no confíes en tu corazón. Isaías 57:21 también nos dice, ¿por qué el incrédulo no tiene paz? Dice, no hay paz, dice mi Dios, para los impíos. No hay paz, hermanos.
Entonces, ¿qué es lo que el pacificador manifiesta? Un pacificador es una persona que va a predicar fielmente la palabra de Dios, el evangelio de la salvación a los perdidos, sin importarles que los vaya a ofender y que eso le pueda traer problemas. Un pacificador se reconoce porque a pesar de que busca la paz con todos, sean creyentes o no creyentes, no va a sacrificar una gota de verdad, porque él sabe que solo la verdad va a traer a un inconverso a conocer a Dios, para transformar su vida, para cambiar su corazón y va a poder tener paz con Dios, una paz verdadera, hermanos. Y de la misma manera, el pacificador siempre va a buscar el bienestar de los demás. El pacificador siempre va a buscar que no haya contiendas entre los hermanos en la iglesia. El pacificador sabe que si tiene que exhortar a los hermanos en amor, él lo va a hacer, pero no va a sacrificar una gota de verdad. Aunque eso incomode muchas veces a hermanos en la fe. Si un hermano está en pecado, el pacificador va a confrontar su pecado. Lo va a incomodar, hermanos. Pero su intención siempre va a ser que la paz entre el creyente y Dios no sea interrumpida por el pecado. ¿Cómo sucede esto, hermanos? En Gálatas 6:1, fíjense lo que dice este texto, hermanos, para que entendamos cómo podemos exhortar a otros hermanos a la paz. Hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, noten, está hablando de que si tú ves que el hermano, tú lo sorprendes en el pecado, no si alguien te dijo, no si tú supones, si es sorprendido en pecado, si tú lo ves en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarlo. ¿Cuál es la intención? La restauración, ¿verdad? El pacificador siempre va a buscar restaurar al hermano. Fíjense bien, en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y aquí viene el problema, hermanos. Muchas veces nosotros venimos a exhortar a un hermano con una actitud como que yo nunca haría eso. Ten cuidado, porque tú también puedes ser tentado. Tú también puedes caer. Y tal vez tu intención es buena, pero tenemos que tener este espíritu, tenemos que tener esta actitud, hermanos. Si una hermana tiene un hijo que le han diagnosticado una enfermedad terminal, la hermana está preocupada. ¿Qué es lo que esta hermana necesita saber? Esta hermana necesita saber que Dios está en control, necesita saber que necesita confiar en Dios. Claro que necesita saber eso. Pero no vengas y le digas, yo no haría eso, o sea, yo sí confío en Dios. No, vengamos a esta hermana poniéndonos en su lugar diciendo, hermana, yo te entiendo, si yo estuviera en tu lugar, tal vez estaría en un pánico también. Pero mira lo que la palabra dice. Vamos a orar para que el Señor te dé fe, te dé convicción y tú puedas tener paz. Y ese es el problema, hermanos, que muchas veces exhortamos a otros hermanos o tratamos de corregir a otros hermanos con una actitud como si tú no estás expuesto a caer. Y eso es pecado, hermanos. Necesitamos venir mirándonos a nosotros mismos, no sea que nosotros caigamos en lo mismo. Entonces podemos decir que el más grande de los pacificadores es el creyente que conduce inconversos a los pies de Cristo. ¿Verdad? Es ahí donde el hombre
experimenta la paz, que significa nueva vida, tal como dice Pablo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5, versículo 1. Entonces, hermanos, el pacificador siempre va a buscar que el inconverso esté en paz con Dios, porque sabe y entiende lo necesario la necesidad que todos tenemos de tener paz con Dios. El pacificador va a buscar que haya armonía y que se arreglen todos los problemas entre los hermanos en la fe. Y si él necesita ser mediador, va a estar dispuesto a hacerlo. Y seamos honestos, hermanos. ¿Somos pacificadores? ¿Llenamos estos requisitos? Si somos honestos, si yo soy honesto, les voy a decir que sí, muchas veces he predicado el Evangelio, pero muchas veces me he acobardado y no lo he hecho. Muchas veces he tenido que corregir y me he acobardado y no lo hago. Otras veces sí lo hago. Es importante, hermanos, que nos examinemos y que entendamos Yo entiendo, mis hermanos, que mi salvación no está basada en las obras que yo pueda hacer para con Dios. Y eso me trae paz, porque si fuera por eso, pues Dios ya me hubiera desechado. Porque no soy esa persona. Me esfuerzo, sí. Lucho, sí. Tengo la confianza en lo que dice Filipenses 1:6. Que el que comenzó la obra, Él la va a perfeccionar en el día de Cristo. No soy perfecto. Y estoy seguro que ninguno de los que estamos aquí lo es. Pero tenemos que meditar en esto. Nuestro corazón es limpio. Estamos siendo pacificadores. Estamos predicando la palabra. ¿Y qué tanto contendemos cuando hay error, hermanos? Cuando una persona dice, no, es que esto es así, o Dios dice esto, y no es así. Yo les digo, muchas veces gente ha dicho cosas que no son y yo he ido y he dicho, no, mira, la palabra dice esto, muchas veces me he metido en problemas, pero muchas veces me he acobardado, hermanos. Tenemos que entender, hermanos. Si somos honestos, ¿quieres saber si eres un pacificador? Puedes preguntarle a los hermanos, a los que más te conocen. Pregúntales si ellos ven a ese pacificador. Y también está preparado por si te dicen que no eres mucho pacificador. Pero la intención, hermanos, es que cambiemos. La intención es que tengamos paz. ¿Y por qué es necesaria esa paz? ¿Por qué es necesario que tengamos esa paz? El texto dice enseguida, pues ellos serán llamados hijos de Dios.
ellos serán llamados hijos de Dios. La causa de la bienaventuranza es expresada mientras la frase, porque ellos serán llamados hijos de Dios. En el original griego, hermanos, esto es algo enfático, o sea, literalmente dice, porque ellos y no otros son hijos de Dios, o serán llamados hijos de Dios. Dios mismo quiere bendecir a los pacificadores. Dios mismo quiere que sean sus hijos. Somos hijos por medio de la adopción, mediante el nuevo nacimiento, por la fe en Cristo Jesús, según nos lo enseña Juan, capítulo 1, versículos del 12 al 13. Esto es lo que recibe el pacificador. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Mis hermanos, Dios no reconoce a los que no tienen estas características como hijos suyos. Si tú no eres un pacificador, tú no eres un hijo de Dios. Lo hablamos, no se espera perfección. Pero es importante que pensemos en esto, que meditemos en esto, porque yo no sé ustedes, ¿verdad? Pero toda mi descendencia es descendencia pobre, ¿verdad? Algunos pueden decir que tienen tíos ricos o vienen de una familia de dinero, yo no. Pero ¿has meditado en lo que dice aquí? ¿Te has puesto a pensar que el Dios que creó todas las cosas, el Todopoderoso, te toma como hijo? ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Cómo llevamos eso? Solamente los que tienen estas características de estas bienaventuranzas pueden ser llamados hijos de Dios. Él los llama hijos de Él. ¿Se han puesto a pensar en eso? Es importante, hermanos, que pensemos en eso, que meditemos en eso. Y no es algo para gloriarnos de una manera pecaminosa, ¿verdad? Porque si sales al mundo y le dices a la gente, mira, yo soy hijo de Dios y tú no. No va a venir, no va a creer el evangelio. Yo entiendo que no soy merecedor de Él. Yo entiendo que yo no he hecho nada para ganarme la salvación. Él en su gracia, Él es rico en misericordia y Él en su gracia me ha dado la salvación. Es importante, hermanos, que como aplicación meditemos en esto. Eres un hijo de Dios. Solamente los pacificadores serán llamados hijos de Dios. No otros, solamente ellos. Pongámonos de pie, hermanos, para orar. Padre Santo, venimos a tu presencia una vez más, dándote gracias, Padre. Entendiendo, Padre, que es difícil en este cuerpo vivir en santidad.
Sabemos, Padre, que todo lo bueno que el mundo puede ver en nosotros proviene de ti. Todo lo malo proviene de nosotros. Te damos gracias, Padre, porque tú nos has confrontado con estas verdades, nos has hecho ver nuestros errores, Padre. Nos has llamado a arrepentimiento, Padre. Y cada día nos sigues formando. Gracias, Padre, por todo. Reconocemos, Padre, nuestra ineptitud. Sabemos que no somos dignos. Pero te damos las gracias, Padre, porque aún así tú tuviste misericordia de nosotros. Y por eso te damos toda la gloria y la honra, Padre, porque todo te pertenece a ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén.